Vía telefónica, un gusto saludar al senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, quien nos va a platicar sobre varios temas. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Muy buenos días, Miriam. Un gusto saludarte. Un saludo a tu auditorio de Radio Sonora. Muy contento, como siempre, de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos en este momento vía telefónica. Se ha hablado mucho sobre los proyectos y la recuperación y la implementación de proyectos para desarrollar trenes para pasajeros. Compártanos, por favor, este tema. Estamos muy contentos porque en la Constitución, en el artículo 28, se reforma para que el Estado recupere la rectoría de las vías férreas e impulse nuevamente el tren pasajero. Fíjate que esto tiene algo muy profundo, porque al platicar con varios y muchos ciudadanos sonorenses, encuentro una profunda añoranza del pasado, sobre todo cuando las y los mexicanos tienen ese recuerdo que viajaban en el tren pasajero por motivos de trabajo, estudio, visita de familiares. Y esa es la demanda latente que debemos solventar como nación. Además, el transporte pasajero de tren representa pues una alternativa económica, accesible y sostenible, porque nos permite llevar impulso al desarrollo regional, pero además reducir las emisiones de carbono. Nosotros analizamos la situación de cómo las regiones, los pueblos, municipios perdieron su vocación productiva. Fue justamente muchos cuando desapareció el tren pasajero. Es tiempo de regresarle la conexión y la vida a esos pueblos. Perfecto. ¿Cómo impactará esto a Sonora? Hay una ruta que viene del ramal Querétaro, Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo, Nogales. Y recordemos que en esta ruta de Sonora, pues en el caso de acá muy cerca de nuestras regiones, Hermosillo, pues era una terminal pasajero, pero si empezamos desde Navojoa, una terminal pasajero, Cajeme, terminal pasajero. De hecho, la fundación de Cajeme fue una terminal bandera del tren pasajero, ahí había una parada para cargar agua y poder generar el vapor para poner en movimiento al tren. Empalme, el nombre de Empalme es por el empalme de las vías, y ahí ibas hacia Guaymas o seguías hasta Estación Ortiz. Estación Ortiz es una terminal del municipio de Guaymas, Estación Torres, Carbó, Benjamín Gil. Todos esos municipios y pueblos perdieron su vocación productiva cuando desapareció el tren. Hoy inicia una etapa que va a permitir, en principio, volverlos a conectar, volverlos a darle vida, volver a recuperar su vocación productiva, y eso, por supuesto, genera bienestar y progreso, mejores condiciones de vida para las personas. ¿A usted, senador, le tocó utilizar el tren de pasajeros? Fíjate que muy poco, pero sí tuve la oportunidad en 2 ocasiones de viajar de Empalme a Trinchera, Sonora. Es una de las experiencias más bonitas, porque hay paisajes hermosos que se visibilizan en el trayecto, pero además yo recuerdo que el trayecto fue justamente porque era económico y teníamos la posibilidad de poder viajar sin grandes costos para la familia. Muy bien, entonces pues vamos a estar pendientes. Me parece muy interesante estas reformas para desarrollar trenes para pasajeros, la recuperación, la añoranza que existe, pero también pues me parece que aquí el reto sería también que estos proyectos vayan de acuerdo al momento también en el que estamos viviendo, ¿no? La actualización. Sí, por supuesto, mira, son trenes modernos, sí, que permiten mayor velocidad, mayor estabilidad, que además tienen las condicionantes
fundamentales de conectar las comunidades, pero también el desarrollo turístico. Yo les decía, en Estación Ortiz, ahí está un fuerte militar que se construyó en la etapa de la Revolución por Lázaro Cárdenas. Ese fuerte militar está prácticamente en ruinas, abandonado, y es un gran referente de nuestra historia. En Estación Ortiz, en 1897, fíjate, se dieron cita el ejército mexicano y el ejército de la nación yaqui para firmar un acuerdo de paz. Todo eso es esencia histórica que nos hace entender nuestro origen, de dónde vinimos y hacia dónde vamos, pues va a recuperar la proyección turística que se ocupa para que también se convierta en bienestar económico y nos permite tener un transporte accesible, económico y sostenible, porque como tú bien dices, en las nuevas realidades que se vive, pues necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Nuestras carreteras están saturadas, los boletos de aviones son inaccesibles. Para muchos el tren pasajero representa el transporte alternativo y que tiene condiciones para mayor prosperidad y bienestar y mejorar las condiciones de vida del pueblo sonorense. ¿Para cuándo veríamos ya esto realidad, senador? Mira, vamos a plantearnos programas de vías férreas tal como ya inició en el trayecto Ciudad de México-Querétaro. La doctora Claudia Sheinbaum empezó con los proyectos ejecutivos, estudios y proyectos ejecutivos que permitan la materialización o la ejecución de la obra. En ese tramo, de aquí a abril, se tendrá terminado estos estudios y proyectos, y en abril iniciará la obra ferroviaria, que en muchas partes es aprovechar las vías de carga y optimizarlas, hacerlas eficientes, también prohibiendo la vía de tren pasajero, o en otros lugares el mismo derecho de vía y la misma ruta, trazar una línea paralela de vías férreas. Empezaríamos también con esos estudios en este trayecto, y que en estos próximos 4 años podríamos ver materializado ya nuestras primeras rutas de tren pasajeros por el estado de Sonora. Muy bien, otro de los temas también importantes es la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En su último día de gobierno, el presidente López Obrador firmó este decreto de reforma sobre estos derechos. Y bueno, ¿en qué va todo esto y qué se pudiera rescatar de esta reforma, senador? Primero, que tenemos un gran avance en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Establecer en la Constitución sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Esto qué quiere decir? Que se reconozcan los usos y costumbres de las comunidades indígenas para que nunca más queden abandonados, pero además que tengan las condiciones jurídicas marcadas claramente en la Constitución para pelear cualquier derecho que les sea negado. En las comunidades indígenas en todo el país, y no fue excepción Sonora, quedaron completamente en el abandono, sin agua, le fueron quitados sus tierras, no había obras para el bienestar, obras de servicios básicos como alcantarillado, agua, electricidad. No en ningún presupuesto, ni del Estado ni de los municipios a que correspondiera, se establecía un recurso, un presupuesto para llevar este bienestar a estos pueblos. Hoy tienen todo el derecho, pero además la obligación de que en el presupuesto que se ejerce año con año se dé un rubro para las comunidades indígenas.
Ok, también esto es pues muy, muy importante, muy relevante y un tema también de suma relevancia. De hecho, acaba pues de declarar la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que ver también con la reforma al Poder Judicial. Dice, no vamos a bajar la publicación, es la respuesta de la presidenta a jueza que ordenó eliminar reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué opinión le merece esto, senador? Por supuesto, porque ya es un, como voy entrando aquí, Miriam. Va entrando aquí. Pues nos vamos a mensajes si gusta y regresamos con usted para poder desmenuzar más este tema. Estamos platicando con el senador Heriberto Aguilar Castillo, senador por Sonora, senador de la República. En unos instantes estará con nosotros acá en cabina. Volvemos. Estaba por teléfono, ya está acá en cabina el senador Heriberto Aguilar. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias. Aquí estamos. De manera presencial. No me había tocado, pues sí, venía por teléfono atorado en el tránsito pues de Hermosillo y en eso ya alcanza a llegar para este segundo segmento. Gracias. Así es, Miriam. Gracias por acompañarnos. Hablábamos ahorita sobre pues el tema de la añoranza de los trenes de pasajeros, todo este proyecto que se viene, ¿no? Para poder impulsar esta forma de transporte, de comunicarnos también, porque al final de cuentas pues es un medio también que nos comunica y conecta. Hablábamos también sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y estaba preguntándole cuando ya tuvimos que ir a mensajes sobre esta respuesta de la presidenta. Dice, no vamos a bajar la publicación en relación a la reforma al Poder Judicial. Esto lo responde ante la jueza que está ordenando eliminar esta reforma del Diario Oficial de la Federación. Pues ya los juzgadores de este país en la Constitución establece que van a ser por elección popular y hay una serie de procedimientos, entre esto la convocatoria. Y sobre la Constitución no hay nadie sobre una determinación constitucional. Ahora, la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial fue de acuerdo a los procedimientos legislativos, pero más allá de eso, fue por un mandato popular en las elecciones. Cuando nosotros estábamos en la campaña, en casa por casa, le decíamos a la gente, vamos a ir a hacer una mayoría calificada para poder cambiar la Constitución en materia de justicia, para que los juzgadores de este país estén conforme a la realidad y circunstancias que vive nuestro pueblo, que ya la justicia deje de ser para unos cuantos, que el Poder Judicial ya no esté en ese vicio de nepotismo, de influyentismo, y lo que es peor aún, que nomás había justicia para los que tienen. En otras palabras, no había justicia para los pobres. Eso cambia, y vamos a dar el procedimiento de tal manera que el 1 de junio del próximo año 2025 sería la primera elección de juzgador de este país. Primera parte, y es progresivo, es la mitad del 2027 después, ¿no? 2027 es el resto de los cargos de los que son necesarios para la elección de jueces. Ahorita decía y le preguntaba sobre esto de que si la orden de bajar la publicación y demás, y obedece también a resistencias cuando se dan cambios, era lo que decíamos. Es que ahorita no puede haber nada por encima de la Constitución. La Constitución dice, el artículo 39, que el pueblo tiene todo el derecho inalienable de cambiar sus formas de gobierno. Y eso fue lo que pasó en este proceso de la reforma al Poder Judicial. Es un mandato popular que no les vamos a fallar al pueblo. Fíjate, cuando yo estaba en casa por casa me decían, vamos a votar por ustedes para que haya pensiones para las mujeres a partir de los 60, para que haya becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares, y también me decían para que cambien el Poder Judicial. Entonces, eso es un mandato popular que ya se materializó en la Constitución mexicana. Esta elección de jueces, de ministros y demás, ¿cómo va a impactar al momento de impartirse justicia? ¿Cómo la gente va a empezar a percibir o de qué manera la gente va a notar un cambio? Pues en principio tendremos unos jueces que están en la realidad de la situación social que vive el país, porque es producto de una definición del pueblo. Actualmente los ministros, por ejemplo, los elige el presidenta en turno en una terna que envía a la Cámara de Senadores. Es una elección
de índole política, es una decisión política entre el presidente o presidenta y los senadores. Los magistrados y jueces son elegidos a través de un órgano muy cerrado, el Consejo de la Judicatura, y que tendría y que los estudios que se tienen serios de la misma Consejo de la Judicatura nos dicen que solamente el 15% de los juzgadores de este país han llegado por la carrera judicial. El resto ha llegado por otras circunstancias, influyentismo, parentesco, conectes. Eso es lo que estamos cambiando. Ahora, nosotros, si quisiéramos como Morena, como luego dice la oposición, tener el control del Poder Judicial, pues no hiciéramos el cambio en la ley, de verdad, porque ya con este periodo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues prácticamente tuviera los 11 ministros que a propuesta del Poder Ejecutivo, y luego ya que tienen los ministros, pues se tiene el Consejo de la Judicatura, se tuviera completo el paquete de la decisión de quiénes son los juzgadores de este país. Lo que queremos es que sean los juzgadores, elección del pueblo, y que no rindan cuenta al poder político, al poder económico, o muchas veces al servicio de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Que rindan cuenta al pueblo. Esa es nuestra visión. Cuando la gente vota por sus gobernantes, poder ejecutivo, poder judicial, o quienes les van a, poder legislativo, quienes nos van a representar pues en el ejecutivo y también en el legislativo, hay veces que la gente vota por la persona, vota por una trayectoria, o vota por un partido, por un movimiento, por un proyecto. ¿Cómo la gente podría votar? ¿O qué recomendación o qué le diría usted a la gente que el próximo año va a salir a votar ya en el caso del Poder Judicial, por jueces, juezas, ministros y demás? Pues va a votar la gente por la trayectoria, por su capacidad, por su experiencia en materia de leyes que tienen que ver con procesos judiciales. Va a votar por la gente honesta, y eso es muy visible cuando hay una persona en la sociedad que no representa los valores, los principios de una persona justa y buena, es muy sabido. Los vecinos y luego identifican quién representa esos principios, quién representa esos valores y quiénes no. Y eso se va a poner en una exposición muy clara, de manera objetiva, sin la intervención de los partidos políticos, sin la intervención de financiamiento para que unos tengan más alcance y otros menos. No va a haber eso. Va a ser con los tiempos de la radio y televisión oficiales, donde se expondrá cada trayectoria y experiencia y conocimiento de las y los juzgadoras de este país. Pues está... Eso incluso, pues, si no es una cuestión de que cualquier persona va a ir con sus documentos al INE y va a llevar, quiero ser juez, quiero ser magistrado, quiero ser ministro. No, es un proceso donde se abre justamente esta convocatoria que se está abriendo, se abre la convocatoria, y en esa convocatoria se capta a todos los interesados, y hay un comité especial que verifica que cumpla con todos los requisitos. Una vez cumpliendo con todos los requisitos, por supuesto van a ser más de lo que se tiene en la cuantía para ir a las boletas. Se va a hacer una insaculación para que todos esos que cumplan los requisitos salgan los 3 o 6 que se ocupen de acuerdo al cargo que se va a elegir. Pero lo que es lo interesante, ya no es... tiene tantos filtros desde que te vas a registrar, porque para registrarte tienes que tener vamos a decir, que tus vecinos, que tu currículum, todo tenga las condiciones para que tú seas factible a que seas elegida, pero además tienes que cumplir con el conocimiento, la experiencia y la expertise que se necesita en materia del cargo de juzgador o juzgadora que deseas participar. Bien. Pero ya que sale eso, es decir, todos los que salgan para ser elegibles es porque cumplieron toditas las condiciones. Entonces ya no nos preocupa quiénes van a la elección,
sino cómo Bien. seleccionamos a los que van a la elección. Un tema del cual vamos a seguir hablando seguramente, senador, en las próximas intervenciones. Por lo pronto, agradecerle que nos haya acompañado por acá en Sonora Noticias AM. Muchísimas gracias, Nidian, decirte que vamos muy bien, vamos respondiendo al programa electoral que establecimos en la campaña y que en los próximos días estaremos también ya con la reforma a la Constitución para garantizar que todas las mujeres a partir de los 60 tengan un apoyo económico. Bien. Vamos a garantizar en la Constitución que todos los estudiantes de todos los niveles escolares cuenten con una beca. Y ya empezamos con esta etapa importante que es el censo y la organización para que en el 2025 vengan los primeros beneficios. En el 2025 empezarán las mujeres de 64 y 63 años, empezarán los estudiantes de secundaria, ya materializado su beneficio para seguir construyendo juntos un mejor país de educación, de justicia y que sea la prosperidad compartida y en las mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a mensajes, 8:42, regresamos.